Como le dije al inicio, mi nombre es Álvaro Concha y yo soy el presidente de la asociación Hackspace Perú. ¿Qué es Hackspace? Pues somos una comunidad en realidad, es la mejor manera como nos denominamos. Y lo que hacemos es buscamos y formamos a los futuros investigadores o creadores de tecnología del país. Esto significa que en realidad lo que generamos son espacios para que, más que nosotros formarnos, ellos se forman a sí mismos y en comunidad. Es un tema de autoaprendizaje bastante. Y también después lo que hacemos son, los conectamos con otras oportunidades. Por ejemplo, tenemos chicos que después de terminar nuestro programa, que nuestro programa es Amanecidas Constantes, están trabajando ya sea en Nueva York, en empresas como eBay, hay chicos trabajando acá en FedEx. Y no es un tema ahí de si tengo certificado universitario o algo así. Es más, porque algunos ni siquiera terminaron la universidad, pero es un tema de qué tanto aprendo, qué tanto sé construir cosas y qué tanto puedo construir nuevas cosas, ¿no? Y bueno, entonces la sesión de hoy, la idea es conocer un poco todo lo que es desarrollo web. En la parte de abajo. Y la idea es conocer todo lo que es desarrollo web, un poco en general, conceptos. Uno, por ejemplo, cómo empiezo a construir con un CMS tipo WordPress, ¿no? Algo que voy a conocer en una agencia de desarrollo. La otra opción es, ok, ¿cómo hago para construir ahora ya con un CMS propio? ¿Qué es un CMS? Lo vamos a ver en un ratito. Pero, y la última opción es, ¿cómo hago para bootstrapear todo esto de una manera mucho más sencilla? ¿Qué es bootstrapear? Tampoco lo vamos a ver, también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero antes que nada, me gustaría empezar a entender todos cómo funciona una página web. Y es acá donde la definición más simple de todas es, pues tengo un servidor y un montón de computadoras se conectan a este servidor. ¿Pero qué es un servidor? Es en realidad una computadora que está en cualquier parte del mundo y me conecto mediante internet, o sea, así como me conecto mediante la red a cualquier conexión LAN, lo mismo. Me conecto a esta computadora, pero algo interesante de esta computadora es que no es que la veo por una pantalla, porque no estoy de manera remota, ¿no? Entonces entro a esta computadora y la computadora me devuelve un archivo. Entonces lo primero, ¿cómo entro a esta computadora? Pues, si ustedes habrán visto, o por ahí habrán escuchado, o dentro de su computadora misma, cuando hacen la configuración de internet, tal vez los de Telefónica, claro, los que van a instalar, muchas veces hay que configurar algunos numeritos que son, o muchos te dicen, ¿cuál es tu IP? O cómo localizan tu computadora en específico es porque tiene una IP, una IP esta IP es, por decirlo así, el nombre o cómo nosotros denominamos a la dirección que apunta a esa computadora. Entonces, en realidad, cualquier computadora en el mundo, cualquier servidor, tiene una IP con la que nos podemos conectar a ella. Pero, o sea, como esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una IP. Entramos ahí y me manda a una página web. Mira, me manda techaccess.p. Pero yo no he entrado a esto. Yo he entrado a esta IP, a este dominio. Y ahí viene el tema, ¿no? Es que, si bien puedo entrar a una página web mediante un IP si configuro bien el servidor, no es seguro y hay muchas cosas. Además que no es muy bonito, oye, voy a entrar a mi página web y te doy numeritos, ¿no? Entonces es por eso que existen lo que son los nombres de dominio. Entonces yo compro un dominio y ese dominio al final lo que hace es enmascarar este IP y apunto directamente. Entonces entrando a un dominio como Boost, por ejemplo, ya entro a una página que está en el mismo servidor, ¿no? Pero al final se trata de esto, es para esto. Es para poder enmascarar la web y posteriormente poder compartir esa página web sin ningún problema, ¿no? Pero ahora entonces, ok, ya sabemos cómo llegar a una computadora que está en internet, ¿no? O sea, ya sea la mía o la computadora que está en un servidor, ya sea de Amazon o de, no sé, DigitalOcean, que es ahorita uno de los más utilizados. El IP y con mi dominio que tengo que comprarlo, apunto a ese número y ya tengo una manera más fácil de compartirlo. Ahora,
Pero al final, ¿qué es esto de la página web, ¿no? Al final, lo que realmente ocurre es que yo, cuando en mi navegador pongo, ya sea el nombre del dominio, como hackaccess.p, o pongo esa IP, lo que hago es decirle al servidor, oye, mándame los archivos de la página. Esos archivos, vamos a ver un poco más adelante, que son HTML, CSS y JavaScript en general. Tal vez algunos archivos de datos como JSON. Pero al final, lo que yo tengo al final es este navegador que le hace el pedido al servidor, y lo que hace el navegador es interpreta esos archivos que les da y me lo pinta como una página web. Entonces, es así, ¿no? El servidor tiene un montón de archivos. Con el navegador, y ahí es tener muy en cuenta, con el explorador, ya sea Google Chrome, Mozilla o Internet Explorer o lo que usen, o Safari en los casos de Mac, este navegador hace el pedido al servidor, al navegador le envían estos archivos, estos HTML, CSS, JavaScript, pero el navegador lo que hace no me muestra esos archivos, como lo haría cualquier otro programa con el que entro a este servidor, sino los interpreta y me lo muestra como una web. Entonces, al final, ¿cómo es que funciona esta página? En la mayoría de los casos, y es en realidad, ya sea que yo utilizo, no sé si ustedes han escuchado hacer páginas con PHP, con Python, puedo hacerlo con, no sé, con tecnologías de .NET. Puedo hacer mi página web, en teoría, con cualquier tecnología como un framework en el servidor. Pero al final, todas esas tecnologías lo que hacen es, el servidor, la computadora donde está alojada ya sea mi página web o toda mi plataforma, como quieran llamarlo, lo que hace es, en el código en el que está escrito, interpreta todo este código y le manda al navegador HTML, CSS y JavaScript. Entonces, no es que el navegador, si yo hago mi página en Python, el navegador, yo le envío el programa o la página web en Python, o si lo hago en PHP, yo le envío en PHP, o si lo hago en C++, lo envío en C++, y no. Yo al navegador lo que le envío es HTML, JavaScript y CSS. Entonces, teóricamente, cualquier página web de cualquier estilo podría simularla únicamente sabiendo lo básico de HTML, o sea, sabiendo HTML, CSS y JavaScript, no necesariamente lo básico, pero manejando bien esos conceptos, puedo replicar cualquier página web. Ojo, no puedo replicar algunas funcionalidades, porque ya el servidor se encarga de la base de datos, se encarga de otras cosas atrás. Pero de lo que veo, puedo simularlo idénticamente, simplemente utilizando esas tres cosas, ¿no? Pero ahora, ¿qué es HTML, qué es JavaScript y qué es CSS? Son tres tipos de documentos. Uy, bueno, del converso. Son tres tipos de documentos. Si deseas, lo tienes ahí para ponerlo y sería mucho más sencillo, tal vez, antes de ir esperando, ¿te parece? Decía, HTML, bueno, los tres son diferentes tipos de archivos, de documentos, y cada uno tiene un tipo de lenguaje con el que trabajamos. El único en el que podemos decir que es lenguaje de programación es JavaScript. Todo lo demás son lenguajes, pero de cosas diferentes. En el caso de HTML, es un lenguaje de etiquetado. Es la manera como más segura o más general en la que lo llamamos. ¿Por qué? Imaginemos cada parte de HTML como si fueran cajitas, ¿ya? Y estructuremos toda nuestra página web entre un montón de cajas. Puede ser una caja dentro de otra, una al costado de otra, una centrada, otra abajo, pero al final podemos estructurar en todo el contenido de nuestra página web como si fueran cajas. Entonces, es para eso, es para poner esa estructura y el contenido. El texto, todas estas cosas, lo ponemos como HTML y como etiquetas, ¿no? Ahora, lo nuevo de HTML5 es que nos da mucho más contenido semántico para cada caja. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir que esta caja va a ser de audio, esto va a ser de video, esto va a ser del título, esto va a ser de un subtítulo, esto va a ser un artículo, esto va a ser una sección aparte, esto va a ser el menú, esto va a ser el navegador. Entonces,
eso nos ayuda a que, aún así, todas sean cajas. Ya, por ejemplo, Google o otros páginas web que se encargan de indexarlas, o simplemente los navegadores interpretan de una mejor manera esta página web y nos ayuda a que pueda ser buscada de una mejor manera, que pueda ser mucho más... además, son buenas maneras de cómo también desarrollar, ¿no? Entonces, al final, es mucho mejor cuando todo lo que hacemos tiene un sentido y usamos no solo una caja porque es caja, sino usamos artículo porque es un artículo y usamos una sección aparte porque es una sección y temas así. Ahora, al otro extremo tenemos a CSS. ¿También se fue? Ya no, está bien. Al otro extremo tenemos CSS. Y CSS en realidad es un lenguaje con el que ponemos estilos. En este caso, todos estos estilos los podemos ver en cualquier página web, lo ponemos en diversos. Mira, en realidad todo esto lo podemos poner en un mismo archivo o en archivos separados. Pero hablemos como si fueran archivos separados. Y en CSS lo que hacemos es decir, ok, tu sección vas a estar flotando en el medio, tú vas a tener el texto de color rojo, tú vas a tener el tamaño más grande, tú vas a tener el tipo de letra. Al final, todo lo que hacemos con CSS, ahí ponemos todos los estilos y las maneras de colores, ponemos todas esas partes de diseño como tal, ¿no? Más visuales. Entonces, en realidad, con CSS nosotros ya podemos ordenar y estructurar de una manera más bonita lo que es el HTML, porque al final yo puedo decir, sí, esta es una caja que está dentro de otra, pero al final en la página web no lo voy a ver como tal, hasta que en CSS diga, ok, tú vas a ser contenedor, tú vas a ser el que está dentro y quiero que ocupes tantas columnas y tú tienes que ocupar tantas otras columnas. Entonces, toda esa estructuración de visual ya lo hago con CSS. Sí, ya, bueno, apúntale si quieres. Entonces, ya todo lo que es visual lo ponemos con CSS. Y finalmente, JavaScript. JavaScript, como tal, es un lenguaje como les decía, ya es un lenguaje de programación. Y esto me sirve para generar un poco más de interacción. ¿Qué significa esto? Si bien CSS ahora me deja hacer algunas cuantas funcionalidades, por decirlo así, que cuando paso el mouse por ahí se ponga de otro color, o que cuando ya tiene un clic sucede algo. Con JavaScript lo que yo puedo hacer ya son funciones. Ya es un tema de, quiero que esto se anime de tal manera y aparezca acá y después hacer otra cosa. Ya puedo hacer efectos mucho más secuenciales, por decirlo así, ¿no? Con CSS solo puedo hacer un efecto para una funcionalidad en específico, ¿ya? Me da algunas limitaciones. Pero JavaScript ya me deja programar todo eso y decir tú primero, tú segundo y vas a hacer algo acá y ya se le puedo mandar data. Entonces, esto es muy interesante porque ya puedo empezar a programar de alguna manera en la web, ¿no? Entonces, todo esto junto me da ya una página web como tal. O sea, solo con esto ya puedo hacer lo que quiera. O sea, manejando estos tres conceptos, ¿ya? Ahora viene el tema. Si no sé manejar un servidor, digamos, si solo tengo un servidor en la nube y tengo esos tres documentos, los subo ahí y ya no me preocupo de nada más, no he configurado una base de datos todavía, no he hecho muchas cosas, entonces solamente tengo una página web estática, por decirlo así, que puede tener funcionalidades, que cuando hago clic aparece tal cosa, que el contenido puede ir cambiando porque lo estoy programando con JavaScript, pero todo está en esa caja y no se conecta con nada más, no se actualiza, no cambia nada más. Entonces, esa es una de las limitantes. Hasta ahora, si solamente trabajamos con esas tres cosas, como un paquete y las subimos y listo. ¿Me sirve para trabajar y para mostrar cosas? Sí, bastante. Y puedo hacer hasta una simulación como si esto fuera dinámico y que va cambiando, también. O sea, depende de cómo vas mostrando el contenido y es como hacer magia, ¿ya? Es como tratar de hacer una ilusión. Entonces, mucho del mundo no tanto del desarrollo, pero de lo que yo quiero vender y mostrar, se trata de qué es lo que puedo mostrar y cómo es que puedo, con las herramientas que tengo, de qué manera puedo hacer la ilusión de que sí tengo algo mucho más complicado o complejo, ¿no?
Entonces, haciendo una recapitulación un poco y mostrando algunos precios del mercado de lo que hay. ¿Qué necesito como mínimo para que mi página web funcione? Pues, como les decía al inicio, el IP, que es, bueno, la IP, que es este nombre de la computadora, lo ven más caro con un dominio que puedo comprarlo en Namecheap, en name.com. Si quiero hacer un poco de trabajo social o apoyar socialmente, puedo comprarlo en Gandhi. Pero al final, el precio mínimo aproximado es entre unos $10 al año por un .com. Si quiero un .pe, tengo que pagar entre más o menos 103 soles al año si es en Irachai, 110 si es en .pe, que al final es la misma empresa. Pero ahí más o menos varía. ¿Por qué varía el precio? Porque libre mercado, o sea, el que maneja el .p es una empresa y quiere venderle ese precio y no tiene competencia. Entonces, no se puede hacer mucho por ahí. Ahora, ok, ya tengo el nombre, ya el servidor, cualquier servidor que tenga, le puedo poner esta página web. Pero ahora necesito el servidor. ¿Qué tipo de servidores existen? Podemos resumirlo en general en 3 opciones, hasta 4 ya, si hablamos de la nube como algo más. Pero digamos, lo más barato y lo más utilizado en un nivel básico son los servidores compartidos. ¿Qué significa esto? Significa que en una computadora la configuro para poder tener dentro como instancias o como le doy acceso por un usuario y una contraseña a varios usuarios. Entonces cada usuario tiene su contraseña, tiene su espacio, su espacio que se le asigna, pero no es que yo tengo una computadora en la que puedo instalar programas y cosas, sino simplemente yo tengo un espacio donde puedo subir mis documentos web y puedo decirle al que maneja el servidor, oye, instale tal cosa porque quiero subirle WordPress o usarle tal cosa porque quiero utilizar tal base de datos. Pero no es que yo simplemente subo y bajo documentos. No es que puedo hacer mucho con ese servidor. ¿Ya? Luego existen los servidores virtuales, que es un concepto un poco más interesante. Los servidores virtuales son igual una computadora física, pero está partida en varias computadoras virtuales, por decirlo así. Es así como cuando ustedes tienen una computadora y se instalan, pueden instalarse ahí Linux, pueden instalarse ahí Windows, hasta algunos pueden instalarse hasta Mac en una misma computadora. Son como que 3 sistemas operativos diferentes, pero están en su mismo laptop. Lo mismo ocurre más o menos en la web, ¿no? Separo de manera virtual, digamos, tanto de disco duro es para una computadora, tanto para otra computadora y así. En una misma computadora tengo un montón de computadoras. Entonces, a mí lo que me dan es el IP de esa computadora virtual, la contraseña, para yo poder ahí instalarle un sistema operativo, instalarle ya... Es como si tuviera una computadora libre para mí. Entonces, a ello le instalo todo lo que quiera. Hasta puedo instalarle un programa como los servidores compartidos y ahí tener muchas páginas web, ¿no? Entonces, es un concepto de que tengo una computadora así, pero no es una computadora, no tienes todo el rendimiento de una computadora en físico, tengo una computadora física partida. Entonces te da un poco menos de rendimiento y de funcionalidades. Y finalmente podemos hablar de servidores dedicados. ¿Qué significa esto? Que tengo una computadora en físico, que es exactamente el entorno virtual que me están dando. Todos estos gigabytes, toda la memoria, todo está a mi disposición. Entonces ahí tengo muchas más facilidades para trabajar y más potencia para trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué significa la nube? También podemos considerarla como servidores, al final son servicios de servidores, pero que están tal vez separados, ¿no? En el sentido de que yo puedo pedir ya en específico, quiero RAM, quiero memoria virtual, o sea, quiero memoria tipo disco duro para almacenar cosas, o quiero algún tipo de servicio para mensajería. O sea, ya todos estos servicios que puedo tener en un servidor, los tengo pero a demanda. Y tengo, sí, computadoras, tengo todas esas cosas, pero ya es un sistema un poco que puedo utilizarlo de una manera más escalable. Porque no es que tengo una computadora con tanta capacidad de memoria y con tanta capacidad ya sea memoria de disco duro, memoria de procesamiento, sino pido lo que necesito. Entonces, ok, quiero más memoria para procesar tal cosa y quiero menos, más memoria porque tengo más visitas y tengo que cumplir con esa demanda, ¿no? Entonces,
Cada uno de estos servidores cumple su función para diferentes necesidades en diferentes momentos de mi proyecto. No tiene sentido que yo utilice un servidor dedicado para poner mi primera página web que no va a tener visitas y me va a salir muy caro. Entonces, por ejemplo, un hosting simple, encuentras hasta servidores compartidos gratis, ¿ya? Pero ya digamos que pagar unos $3 mensuales por esto es un precio normal, pagable. Luego existe la opción como DigitalOcean, que ya es un servidor virtual. Es un servidor virtual en el que yo puedo... O sea, nosotros en Hackspace tenemos un servidor en DigitalOcean de $5 y ahí tenemos varias de nuestras páginas alojadas, ¿ya? Entonces, te da un poco más te da un poco más de espacio para trabajar y para hacer un poco más de magia, por decirlo así, para aprovechar más el recurso. Sin embargo, tienes que saber configurarlo, porque ya es una computadora con la que estoy trabajando. Entonces, en el caso del servidor compartido, cualquier persona, cualquiera de nosotros, tengo mi página web que funciona en mi computadora, me compro un compartido, alquilo un compartido y subo mi archivo y ya funciona. No tengo que hacer nada, simplemente subir el archivo y ya está. En cambio, en el servidor virtual tengo que instalarle, como les digo, el sistema operativo, tengo que instalarle el entorno que va a manejar, más adelante vamos a ver, pero el entorno que va a manejar esta página web, tengo que instalar el tema de, no sé, si quiero hacer ya enrutamiento de otras cosas, hay muchas cosas más atrás que tengo que instalarles antes de poder usarlo como un servidor como tal, ¿no? Y bueno, ya mi página web como tal son todos esos archivos que les decía hace un rato, que los HTML, CSS o JavaScript. Puede ser un framework, o sea, todo ya un CMS. ¿Qué es un CMS? Es un gestor de contenidos, un Content Manager Service, básicamente. ¿Qué es un CMS? Por ejemplo, si ustedes alguna vez abierto una cuenta en WordPress, en su blog, ya ahí yo tengo mi usuario, mi contraseña y puedo editar el contenido, ponerle imágenes, ¿no? Entonces, nosotros le decimos a un CMS, ya un servicio en el que yo, como dueño de la página web, tengo un usuario y contraseña para poder editar el contenido de adentro, ¿no? Entonces ya me da todo un sistema para gestionar el contenido que está en mi página web. Y bueno, ¿qué tipos de páginas web existen? Es un poco complicado porque también es complicado definir qué cosa es dinámica hasta cierto punto, pero lo podemos definir en estático y dinámico. Las estáticas son las que tienen un contenido en fijo y que no cambian. En ese sentido, por una página web que les digo como HTML, CSS, JavaScript, es estática porque aún así yo le puedo dar funcionalidades. Al final, el contenido que está ahí va a ser siempre el mismo, ¿no? O sea, yo hago todas las funcionalidades y todo van cambiando, pero al final tiene un límite y ya no cambia más. Sin embargo, las páginas dinámicas ya tienen una base de datos que se va actualizando. Entonces, si yo lleno algo, se guarda en la base de datos y ya se va actualizando. Entonces, es una página con la que el contenido puede ir creciendo y puede ir cambiando y actualizándose siempre, ¿no? Normalmente, a las páginas dinámicas también ya les suelo poner un gestor de contenidos para poder gestionar esta base de datos, gestionar todo este contenido que está haciendo, gestionar los usuarios, ¿no? Normalmente podemos decir que la diferencia es que una tiene base de datos y otra no. No necesariamente, pero es una de las maneras más sencillas para diferenciarlo, ¿no? Y ahora algo también muy interesante para ir viendo, ¿no? ¿Qué tipo de desarrolladores existen? Existen miles en el mundo, o sea, muchos puestos en específico dentro del mundo del desarrollo web, ¿no? Porque como les digo, hay que gestionar la base de datos, hay que gestionar el despliegue con todas las herramientas de la nube, hay que gestionar la seguridad, hay que gestionar el tema del diseño, hay que no solo diseñarlo, sino implementar el diseño, hay que hacer, como digo, la base de datos, y entre otros, muchos otros servicios que se pueden hacer mientras va creciendo mi proyecto, ¿no? Pero en básico, para nosotros lo que vamos a estar utilizando y lo que podemos ir trabajando es un desarrollador frontend que lo que hace es el diseño que ya debo tener, porque no necesariamente, la mayoría de desarrolladores frontend no diseñan tanto. Entonces, el diseño que ya tengo estructurado, tal vez como un diseño gráfico, o hasta una plantilla, lo implementan ya como una página web, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ya el diseño que está en mi cabeza tal vez, se lo muestro y ya eso se puede implementar como web.
llega tal vez hasta maquetación, diseñador, o sea, maquetación, que es poner, el estructurar ese contenido, ese diseño exactamente como está en la web, y también darle algunas funcionalidades, ¿no? Un poco de, quiero que esto interactúe de esta manera, cuando haces clic aparezca este efecto y cosas así. ¿Ves? En lo básico podemos hablar de eso con frontend. Existe actualmente ya utilizar herramientas como React o como Angular, otros frameworks, que lo que hacen es darme más trabajo como frontend en el lado también del servidor, ¿ya? Que es, por decirlo así, yo tengo una base de datos mucho más, con mi servidor lo que hago es recibo un montón de data y mando data, nada más. Pero esta data, como frontend dentro del navegador, lo que hago es con estos frameworks, estas herramientas, proceso esta data y la muestro. Entonces, hay dos maneras de procesar esta data, ¿no? Dentro de esta caja negra que es mi servidor. Entonces, yo como les decía al inicio, puedo hacer mi página web, puedo hacer mi página web en Python, en PHP, en JavaScript, en el lenguaje que a ustedes les plazca o conozcan mejor, y esto lo ponen en su servidor, ya en esta computadora, en la nube, en este servidor virtual o dedicado, o en su computadora, en su laptop, lo pueden tener ahí. Pero al final, como les decía, al navegador lo que le envío es HTML, CSS y JavaScript. Y bueno, y tal vez le envío también documentos.json, que es, ya le envío un Excel con data dentro, ¿ya? Entonces, este documento, que puede ser como Excel, una tabla, puede ser procesada en el servidor o en el navegador. ¿De qué manera? Pues como les decía, JavaScript es un lenguaje de programación. Entonces, con JavaScript lo que puedo hacer en el navegador es, voy procesando esta data, ordenándola, filtrándola, y al final la muestro ya como algo filtrado. Pero este proceso de filtrado también se puede hacer en el servidor, ¿no? O sea, ya con Python, con el lenguaje de trabajo, proceso esta base de datos, esta data, hago lo que tengo que hacer y mando ya solamente el output, ¿no? 50. O ya es simplemente, estos son los 5 usuarios que más visitan tu página, por decirlo así. Entonces, esto significa que en frontend, el frontend llega un momento en el que, depende del tipo de base de datos que utilice o de qué manera quiero estructurar mi página web, el frontend puede hacer ese trabajo de procesamiento también de data y un poco lo que hace el backend o lo que conceptualmente nosotros tenemos como backend, ¿no? ¿Y qué es este desarrollo backend? Es el que se encarga de todo lo que ocurre dentro del servidor, o sea, atrás, antes de que mi página llegue al navegador. Eso significa, por ejemplo, el desarrollador backend ya sabe estructurar la base de datos, cómo va a estar esta relacionada, cómo voy a guardar mi data, cómo voy a pedir esta data, se encarga de configurar el servidor, tiene el lenguaje, maneja un lenguaje de programación en específico, ya sea, no sé, Python, PHP, Ruby, Visual Basic, y se encarga de hacer esta página web en el framework, toda esta lógica que hay atrás, ¿no? Y bueno, bueno, se encarga de la arquitectura en esta capa que no vemos. Es al final todo lo que al final va a exportar el HTML, el CSS y el JavaScript, y esos documentos de datos también, el JSON, ¿no? Y bueno, ¿y cómo podemos llamar? ¿Qué es el full stack? Es un desarrollador que tiene conocimiento sobre todo esto y que al final lo que hace es, obviamente es mucho más complicado y especializado, pero en resumen lo que podemos decir que hace es, tiene conocimientos de frontend y de backend y puede implementar toda una página web él solo, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que los desarrolladores frontend se especializaron en maquetar, en poner toda esta página para el navegador, pero no en la parte del servidor. Y lo mismo los backend, que hacen todo esto para el servidor, pero no saben cómo hacer muy bien trabajar con HTML, con CSS, con JavaScript, ¿no? Entonces es complicadito. Y ahora, y como les decía, ¿y qué hacemos con el diseño? Pues aquí es donde entra el diseñador UX, o el de experiencia de usuario. Y este diseñador lo que hace es, básicamente se encarga de diseñar toda esta experiencia que el usuario vive, lo que vive el usuario en la página web. Desde que entra, qué siente, cómo interactúa con ella, cuál es la mejor manera de hacer que haga lo que yo quiero que haga. Toda esta experiencia se debería diseñar previamente. Y no deberíamos esperar nosotros que el desarrollador sea un buen diseñador.
no ocurre casi nunca. Entonces, hay que también considerar este diseño como parte del proceso de desarrollo y darle un espacio. Y hasta antes del proceso de desarrollo. Y no solo, sino que puedo diseñar y validar mi proyecto y después, una vez que ya está más o menos validado, recién empiezo a desarrollar. Es lo que ocurre normalmente. Ahora, si haces tus pruebas con tu mockup, simple, porque todavía no sé exactamente qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que también se puede tomar, ¿no? Y ahora, para terminar esta primera parte y ya seguir con la carnecita, ese es un tema bastante interesante porque cómo nosotros nos enfrentamos o podemos hasta convencer a un desarrollador y cómo trabajamos con ellos. Como les decía, es complicado que cuando yo tengo una idea, pero solo está en idea, y voy a un desarrollador, oye, mira, tengo esta idea genial que vamos a cambiar el mundo, ayúdame a desarrollarlo. Y tal vez puedes convencer al desarrollador, depende de qué tanta experiencia tiene, ¿no? Normalmente cuando recién están empezando, ya se emociona y se mete en el mundo. Pero los que tienen más experiencia de eso, sabes exactamente lo que quieres, es como que, ¿sabes cuánto tiempo te demora hacer eso? ¿Sabes toda la inversión que hay que hacer para esto? Entonces, es muy importante, por un lado, ser bastante directos y saber qué cosas necesitas, porque de lo que se va a preocupar el desarrollador, sea el desarrollador que tengas, él lo que va a querer hacer es que su código sea el más bonito posible, ¿ya? Y que hacerlo con los mejores estándares que conozca y que pueda, y bueno, y cumplir con la funcionalidad que le diste. Pero no se va a poner a decidir tanto en qué tanto es usable, qué tanto va a servir. O sea, no es lo que se pone a analizar, sino es, tú me dijiste que haga esto, ya, voy a hacer esto y voy a hacerlo de la mejor manera que crea posible. Puede que eso que le dijiste no sea lo que realmente necesitas y que no sirve para nada, pero él lo va a hacer porque le ha dicho que haga eso, pues. Entonces, ahí viene el tema de que hay que saber qué cosa pedir y hay que entender lo que vamos a ir construyendo, porque el desarrollador no te va a solucionar ese tema. O sea, el desarrollador puede terminar construyendo eso, pero lo más probable, lo que siempre pasa es que las primeras versiones de lo que hacemos no sirve lo suficiente. O no sirve de la manera como queremos que sirva. Entonces, eso es algo interesante para tener en cuenta. Pero también es que normalmente muchos de nosotros empezamos a desarrollar y a trabajar con desarrolladores que recién están empezando. ¿Por qué? Porque son los más baratos. ¿Por qué? Porque obviamente recién están empezando y quieren medirse ellos mismos y retarse a sí mismos con proyectos, entonces aceptan un precio súper económico porque es para ellos un reto, ¿no? Es para ellos una manera de también exigirse y demostrarse a sí mismos qué tan buenos pueden ser. Pero lo que ocurre con esto es que, ok, sí, el desarrollador lo que quiere es construir, entonces empieza a construir y poco a poco a tener retos un poco más complicados y se manda según lo que se siente listo o capaz de construir. Entonces, tal vez es un poco diferente al perfil de un vendedor porque el desarrollador va de poquito a poquito. Una persona que más, o sea, en otros temas que no es tanto crear, que es más un tema de que ya, yo soy el mejor y yo puedo hacer lo que quiera, ocurre tal vez en temas para poder cerrar una venta, para poder hacer cosas que es un tema más de convicción y saber creértela y saber venderlo, ¿no? En este caso es un tema de avanzar poco a poco. Entonces hay que tener un poco en cuenta esto. ¿Por qué? Porque lo que normalmente ocurre es que un desarrollador toma más obligaciones de las que puede cumplir. Y la manera más normal que van a encontrar más común, no normal, pero más, o sea, la común, en la que van a encontrar como un desarrollador enfrenta este miedo, este fracaso, es que desaparece, o sea, se esconde. Entonces, porque no sabe cómo enfrentar este miedo, este fracaso, pucha, no voy a cumplir toda la semana, y se va. Y lo que nosotros hacemos es, al final, presionamos más, y se va a sentir más cada vez con más miedo, con más vergüenza, y no, al final nunca se va a aparecer, ¿no? Entonces, hay que saber lidiar con eso. Es como que si más o menos vemos que no va a poder cumplir, oye, creo que no vas a poder cumplir, ¿qué tal si lo dejamos una semana más? O sea, tratar de ayudarlos a superar este miedo y este tema de fracaso, más que ponerlos contra la pared y decirle, oye, respóndeme, oye, que me estás estafando y cosas así, porque ocurre muchas veces, la mayoría de veces, y es un tema de saber trabajar con esta personalidad que es diferente a la que normalmente trabajamos o nos relacionamos dentro de nuestro entorno laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pues la mayoría es que no sabe calcular sus tiempos, se satura de trabajo y terminamos teniendo malas experiencias. Entonces,
Eso también se puede evitar trabajando con desarrolladores más experimentados, con agencias de desarrollo, y no nosotros llevarnos todo este trabajo de tratar de entender cómo lidiar con estas personalidades de desarrolladores que recién empiezan y que no saben muy bien cómo lidiar con eso, ¿no? O en realidad saber pedir cosas, saber cuánto duran las cosas y medirlo y ir ahí controlando por entregables, ¿no?